Vale, vamos al grano. Bienvenidos a esta guía donde vamos a desmitificar un problema muy concreto y, las cosas como son, tremendamente frustrante. El código de error P0646. Hoy no estamos aquí para leernos un manual técnico aburrido de pe a pa. Para nada. Vamos a ponernos en la piel de un mecánico veterano en su taller. La idea es entender paso a paso qué demonios está ocurriendo bajo el capó cuando el sistema eléctrico de repente decide declararse en huelga. A ver, ¿a quién no le ha pasado esto? Entras al coche en pleno mes de agosto, enciendes el aire acondicionado esperando la gloria y nada. Una ráfaga incesante de aire caliente en toda la cara. Es incomodísimo, por supuesto, pero aquí está el verdadero problema. Detrás de esa pérdida repentina de frío, casi siempre se esconde un fallo eléctrico, que si lo ignoramos puede desencadenar una auténtica avalancha de daños súper costosos. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos hoy es, ¿por qué falla el compresor de una manera tan brusca? Para resolver ese misterio, vamos a seguir una hoja de ruta muy directa. Primero, veremos qué es exactamente el código P0646. Segundo, repasaremos los síntomas. Tercero, las causas principales. Cuarto, cómo diagnosticarlo paso a paso. Quinto, los errores de principiante que hay que evitar. Y finalmente, el sexto paso, las soluciones reales recomendadas. Empezamos con el punto 1. ¿Qué es el código P0646 y cómo funciona el circuito del aire acondicionado? Mirad, para entender este fallo ayuda muchísimo imaginar que el sistema eléctrico del coche es como el sistema nervioso del cuerpo humano. Constantemente hay pequeñas señales, impulsos de energía viajando de un lado a otro para asegurar que todo reacciona a tiempo. Y bueno, el circuito del aire acondicionado no es distinto. Entender ese flujo es literalmente la clave de todo. Si buscamos la definición oficial del código, nos dice voltaje bajo en el circuito de control del relé del embrague del AC. Vale, ¿y esto en español qué significa? Imaginad que el módulo de control del motor, el famoso PCM, es el cerebro del coche. Este cerebro vigila sin parar al relé, que básicamente es el guardián que abre y cierra la puerta para que le llegue energía al compresor. Cuando ese cerebro detecta que el voltaje de la señal eléctrica está más bajo de lo normal, ¡boom!, salta la alarma y nos tira el código P0646. Pasamos al punto número 2. Los síntomas del sistema y cómo detectar las señales de advertencia. Ahora que sabemos lo que pasa a nivel interno con los cables y los electrones, vamos a ver cómo da la cara esto en el mundo real. Porque creedme, un fallo así casi nunca ocurre en silencio absoluto. Fijaos en estas pistas, son súper reveladoras. Lógicamente, la luz de avería del motor o el check engine en el cuadro de mandos es el primer chivato, y muchas veces se enciende justo antes de que te quedes sin aire frío. Luego está lo evidente, el aire sale caliente o funciona a ratos y sin apenas fuerza. Y si afináis un poco el oído, a veces podéis escuchar al compresor hacer unos ruidos rarísimos, como si intentara arrancar a duras penas y no pudiera, o por el contrario, quedarse totalmente mudo cuando debería estar funcionando a tope. Vamos con el punto 3. Las causas principales, o como a mí me gusta llamarlos, los sospechosos habituales. Ya sabemos detectar los síntomas, así que toca ponerse la bata de investigador y ver qué es lo que provoca realmente esa maldita alerta de bajo voltaje. Ojo a este dato, el 90%. En los talleres hay una regla de oro que se cumple a rajatabla casi todos los días. En 9 de cada 10 casos, el culpable de este código es simplemente el relé del aire acondicionado, algún cable pelado o un conector suelto. Es decir, casi nunca estamos ante una pieza mecánica que haya saltado por los aires, sino ante un fallo eléctrico súper básico por culpa del desgaste, un poco de humedad o simple suciedad. Pero claro, aunque la inmensa mayoría de las veces es una tontería, no podemos confiarnos. Fijaos en la lista completa. Aparte del relé o los cables sucios, podríamos tener un embrague del compresor que ha dicho basta, fusibles quemados o incluso puestos del revés. También están los problemas de masa o conexión a tierra de los módulos o, en casos rarísimos, un fallo en el PCM. Un buen mecánico sabe que las piezas viejas siempre pueden darte una sorpresa desagradable. Llegamos al punto 4, los pasos de diagnóstico. ¿Cómo se investiga esto en un taller? Ya tenemos a los sospechosos en fila, ahora necesitamos un plan. Nada de ponerse a cambiar piezas a lo loco a ver si suena la flauta. Vamos a ver la hoja de ruta metódica que usan los profesionales para aislar el problema con precisión de cirujano. Paso número 1, y apuntad esto porque es un trucazo. Mirad primero los boletines de servicio técnico, los TSB. ¿Por qué? Pues porque muchas veces este mismo fallo ya le ha pasado a miles de personas y la marca ya tiene la solución oficial documentada. Os ahorra horas. Segundo paso, inspección visual. Aquí lo ideal es pedirle a alguien que encienda el aire acondicionado mientras vosotros miráis bajo el capó. Hay fallos que solo se ven cuando el sistema está haciendo fuerza. Luego comprobamos fusibles y relés. Y por último, si a simple vista no vemos nada, sacamos el multímetro y a medir voltajes y masas comparando con las especificaciones de fábrica. Pero esperad un segundo. Antes de meter mano con el multímetro, grabaros esta frase a fuego. Literalmente, la seguridad es innegociable.
Un simple resbalón con la herramienta metálica equivocada y podéis provocar un cortocircuito que termine friendo los ordenadores del coche, que por cierto, cuestan un dineral. Así que por favor, siempre desconectad la batería antes de empezar a medir. Y hablando de cosas que cuestan un dineral, pasamos al punto 5. Errores comunes en la reparación y las trampas que hay que evitar. Aquí es donde mucha gente se pone nerviosa y por tomar una decisión rápida acaba multiplicando la factura del taller absurdamente. Fijaos bien en la pantalla, porque esta es la trampa clásica. La forma incorrecta es dejarse llevar por el pánico. Pensar, bueno, se ha roto todo, e ir corriendo a comprar un compresor nuevo que te puede costar cientos de euros. La forma correcta, la del que sabe lo que hace, es probar primero ese triste relé que vale 4 duros y revisar a fondo si hay algún cable de masa sucio u oxidado. Saltarse lo básico para ir a cambiar la pieza más cara es la receta perfecta para tirar el dinero a la basura. Es la diferencia entre jugar a las adivinanzas y diagnosticar de verdad. Punto número 6. Soluciones y reparaciones recomendadas. Vamos a ver cómo arreglar esto en condiciones. Ahora que sabemos lo que no hay que hacer, vamos a entender qué pasa si decidimos mirar hacia otro lado y seguir conduciendo con este código encendido. Ojo, porque posponer la reparación no es solo pasar un poco de calor en verano, es jugársela muchísimo a nivel eléctrico. Si el sistema intenta arrancar y no puede una y otra vez, entra en un bucle. El resultado, los componentes se sobrecalientan a una velocidad brutal. Lo que empezó como un simple voltaje bajo, acaba derritiendo fusibles, destrozando el compresor y, en el peor de los casos, quemando el módulo PCM. Un desastre total. Para no llegar a ese nivel de pesadilla, las soluciones reales son estas. Empezamos cambiando relés o fusibles y limpiando a conciencia las masas y los conectores. Si vemos cables quemados, se reparan o se cambian, obviamente. A veces, tras solucionar lo eléctrico, toca vaciar y recargar el gas del circuito para dejar las presiones perfectas. Y solo al final, si todo lo demás ha fallado, y repito, como último recurso, nos planteamos cambiar piezas mayores como el embrague, el compresor o el PCM. Ni de broma empecéis por ahí. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que deberíamos aplicarnos siempre. Ante cualquier avería extraña, la pregunta es: ¿estamos cuidando y revisando las conexiones eléctricas más básicas antes de lanzarnos a comprar repuestos carísimos? Es una cuestión de lógica. Si le prestamos un mínimo de atención al mantenimiento eléctrico, no solo nos vamos a ahorrar disgustos enormes, sino que aseguraremos que el vehículo dure muchísimos más años sin darnos dolores de cabeza. En fin, esperamos que esta inmersión en la lógica detrás del código P0646 os haya resultado súper útil para la próxima vez que el aire acondicionado decida daros un susto.